Bienvenidos nuevamente a la unidad curricular, asignatura acabado de aeronaves. Eh, en este primer módulo, en esta segunda parte del primer módulo, continuaremos con lo que es en el acabado de superficie de aeronave. Vamos a definir algunos conceptos básicos y algunos principios básicos de las técnicas de pintura y barnices. Como ya mencioné anteriormente, los acabados superficiales pudiéramos conseguir tanto recubrimientos o acabados superficiales metálicos como acabados superficiales no metálicos. Y los no metálicos básicamente son pinturas y barnices. La función principal de los acabados superficiales, y en este caso la pintura del avión, es en primer lugar reducir al máximo la resistencia al avance y la fricción que se genera por estructuras rugosas. Con un acabado brillante y un acabado liso se generan unas mejores condiciones aerodinámicas que va a permitir que la corriente de aire que circula sobre todo sobre las alas y también sobre el fuselaje, pero principalmente sobre las alas, corra de manera armónica sobre la misma y no haya desprendimiento de la capa límite del ala, generando poca turbulencia o la menor turbulencia posible. Es decir, esta capa límite que circula tanto sobre el extrado como por el intrados avance de manera armónica y genere poco remolino de turbulencia. A su vez, la pintura, por supuesto, genera una protección importantísima contra la corrosión. Con superficie brillante, con un acabado armónico, un acabado liso, pero que a su vez ataque o prevenga la corrosión. A pesar de que las aeronaves están hechas con materiales anticorrosivos en su mayoría, o muy resistentes a la corrosión, como el aluminio, como el níquel, como el cromo, como el acero inoxidable, las condiciones atmosféricas a las que está sometida el avión y las altas temperaturas, las altas presiones, generan condiciones que ayudan a que la corrosión avance. Es por eso que es necesario un acabado superficial que prevenga estas condiciones o la minimice lo más posible. Igualmente, el proceso de pintura generalmente puede durar entre 5 y 12 días e inclusive más, dependiendo del tipo de aeronave que se esté pintando. En cuanto a los acabados superficiales, al proceso de pintura, podemos dividirlo en tres fases. Una primera fase que corresponde a lo que son los preparativos previos, una segunda fase que es la imprimación, la aplicación de la pintura como tal, y una tercera fase que se refiere al control preventivo y al mantenimiento de ese procedimiento de pintura. En primer lugar, se debe hacer una correcta selección de los productos para su aplicación al pintar la aeronave. Generalmente los productos que se utilizan en aeronaves son de naturaleza epóxica, deben estar certificados, no se puede utilizar cualquier tipo de pintura. Esta pintura que se utiliza y las bases y los fondos y todos los aditivos que se utilicen para el pintado de la aeronave deben tener una certificación previa de la FAA y de la OASI para su aplicación. Si no está certificado, si ese producto no corresponde a lo adecuado o a los que reglamenta la FAA, la aeronave puede perder su certificación de aeronavegabilidad. Igualmente, se debe hacer una correcta selección de los procedimientos de aplicación de la pintura, dependiendo del tipo de aeronave, de los materiales con que está fabricado el avión, del tamaño del avión y de la condición atmosférica donde se vaya a aplicar la pintura. Una correcta limpieza previa, el lijado y remoción de defectos antes de comenzar en el empapelado y el enmascaramiento de la zona delicada. Un buen empapelado y un buen enmascaramiento
va a proveer un buen acabado, un acabado limpio, un acabado bonito y un acabado armónico. La mayoría de las aeronaves buscan también un diseño llamativo y que sea armónico o que contraste con el fin de la aeronave, que generalmente puede ser comercial. Y por último, el correcto mezclado de los imprimantes y acabados siguiendo las instrucciones del fabricante en las proporciones correctas para un buen aprovechamiento de la pintura. Y por supuesto, durante todo el proceso es necesario mantener un control de calidad antes y durante el proceso de pintado. La aplicación de la pintura, en primer lugar, se aplica generalmente o se debe aplicar en primer lugar un fondo o imprimante que no tenga base de cromo. Esto va a permitir, el hecho de que no tenga base de cromo va a permitir en primer lugar que se adhiera a la superficie metálica, que generalmente es aluminio. Va a permitir una mejor adherencia y en segundo lugar va a evitar la corrosión. A pesar de que el cromo es un elemento anticorrosivo por naturaleza, si se generan burbujas de aire, micro burbujas de aire entre la superficie del avión y la base de fondo, esto genera, el cromo es atacado muy severamente por la corrosión galvánica. Como ya mencionamos anteriormente en la parte que vimos de corrosión, el cromo es atacado severamente por la corrosión galvánica. Es por eso que no se utiliza el cromo en el fondo, para evitar que fondo cumpla su función anticorrosiva. Como pudieran haber micro burbujitas de aire muy mínimas, invisibles, inclusive microscópicas, por ahí se puede generar una corrosión galvánica que a la larga dañaría toda la pintura y dañaría la estructura de la pintura. Luego de aplicar el fondo, se aplica las pinturas de acabado, generalmente 3 o 4 capas del material que se haya seleccionado, de la pintura que se haya seleccionado, y se aplica en este orden. Primero se pinta el fuselaje, luego el empenaje y por último se finaliza sobre el ala. Como dije anteriormente, se requieren entre 5 y 6 capas de pintura, una primera capa de fondo con una imprimación libre de cromato por las condiciones que ya les mencioné anteriormente, y 3 o 4 capas de pintura personalizada de acuerdo a los colores y características del fabricante o del dueño de la aeronave, y por último una capa final transparente de barniz que va a permitir el brillo y el acabado perfecto. En cuanto a la aplicación de la pintura, el secado entre capa y capa puede llevar hasta 12 horas. Estos procesos han disminuido sustancialmente, puesto que las tecnologías han permitido mejorar estas condiciones. Por supuesto que los costos también se elevan porque son materiales altamente costosos, pero el Airbus, por ejemplo, aplica un procedimiento de pintura y unas pinturas especiales que secan inclusive en 2 horas. El rotulado de matrícula y número de serie, al cual luego se añade el barniz protector. Este rotulado, bueno, va a indicar la matrícula del avión, algún emblema del avión, la marca de la compañía contratista, etcétera. Y viene este rotulado viene normalizado en Venezuela por la norma RAS 45. Y por último, un control de temperatura y humedad durante todo el proceso va a permitir un mejor acabado y unas condiciones ideales para que la pintura tenga un buen acabado. Como dato curioso, pudiéramos mencionar que la Airbus 380 requiere aproximadamente 3.600 litros de pintura para pintar toda su aeronave, toda su estructura, y se aplica en 3 fases. Yo lo aplico en 3 fases: la primera es imprimación, personalización del diseño y por último una capa protectora. Esta pintura le genera a ese avión
entre 600 a 1000 kilos de pintura que quedan adheridas a la superficie y que genera un aumento de peso del mismo. Cada capa mide alrededor de 120 milésimas de milímetro y es capaz de soportar diferencias superiores a los 100 grados centígrados, unas condiciones atmosféricas que normalmente podemos prever en unas condiciones de vuelo normal. Por último, tenemos la última fase, que es la preservación del recubrimiento, un correcto almacenamiento de las pinturas residuales. Generalmente, cuando se termina el proceso de pintura, todas esas pinturas residuales que sobran se deben almacenar en unas condiciones ideales, pues estas pinturas son altamente costosas y seguramente se requerirán para nuevos procedimientos de pintura o de retoque de la misma aeronave. Por supuesto, se debe mantener un excelente control de calidad después del pintado. Un buen plan de mantenimiento va a permitir que se preserve la pintura de la mejor manera, el lavado de las aeronaves, la eliminación de residuos tales como nieve, los aeronaves que vuelan en condiciones de nieve, de lluvia, que puede contener sustancias ácidas y que pueden atacar la pintura. Un buen plan de mantenimiento de acciones predictivas, dependiendo de la ruta o de las condiciones de vuelo de la aeronave, nosotros podemos hacer unas acciones predictivas, un mantenimiento predictivo, donde en el tiempo podemos predecir las posibles complicaciones que tengamos en la estructura del avión. Y por supuesto un plan de mantenimiento preventivo y sus acciones preventivas para preservar la superficie de la pintura aplicada. Pues todo esto es costo y la reducción de costos es importante en la industria aeronáutica. Bien, esto es todo por esta primera clase, en su segunda parte, y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias por su atención.